Muy bien, para aquellos que ya pudieron abrir su primer documento, que es la introducción al curso, les pediría que por favor lo leyeran detenidamente, particularmente lo que tiene que ver con la presentación. En este curso nosotros trabajamos con los recuerdos y los olvidos, y porque ellos son la parte fundamental de nuestra memoria. Este curso de Cuéntame tus historias, pues lo que va a ofrecer va a ser las herramientas para que ustedes puedan trabajar con su memoria y, como digo, con sus recuerdos y con sus olvidos, y que puedan tener los incentivos para estar recordando y escribiendo parte de esas experiencias que ustedes han tenido a lo largo de su vida. Muy bien, entonces ahora en este curso donde vamos a trabajar con la memoria y que en la memoria quedan inscritos los recuerdos y los olvidos, pero también hay que tener presente que la memoria no solamente está arrastrando el pasado, sino que estamos recordando en el presente. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan con mucha claridad, porque los recuerdos, aunque son recuerdos del pasado, están rememorados en el presente. Entonces, nosotros vamos a recordar aquello que es significativo para nosotros en el presente. Entonces, el tiempo del recuerdo es el tiempo presente. Entonces, también es parte de que en este momento nosotros en nuestra actualidad o en el tiempo que estamos viviendo, hay cosas que decidamos olvidar o decidamos recordar. Nosotros decidimos qué olvidar, qué recordar y también qué silenciar. También es importante considerar que nuestros recuerdos, nuestros olvidos y toda nuestra memoria se inscribe en un marco social mucho más amplio. Aunque nosotros pensemos que son recuerdos muy personales, que son experiencias que cada uno de nosotros hemos vivido, pues también estos recuerdos y estas experiencias que ustedes han vivido tienen unos canales sociales. Entonces, cuando alguien señala, yo fui a tal colegio o yo asistí a tal escuela, el nombre de esa escuela también lleva mucho sentido social, porque el ir a una escuela ya en eso es una experiencia social. No todos aprendieron a leer y a escribir en una escuela. De ahí que debamos considerar que cada una de nuestras historias también forma parte de una historia social mucho más amplia. Nuestra historia es tan importante como la historia de cada uno de nuestros vecinos, como la historia de cada uno de nuestros gobernantes, como la historia de este país. Entonces, sí tenemos nosotros que plantarnos y decir, tengo algo que contar y mi historia también es importante. Otro de los puntos que también tenemos que considerar es que en este curso estamos trabajando las distintas visiones también que hay de la historia, en términos de que nuestras historias también apuntan hacia una diversidad generacional. Estoy segura que cada uno de ustedes, aunque algunos pueden tener 60, 65, 70, 75 años, cada uno de ustedes pertenece a una generación y cada uno ha vivido de distintas maneras, por ejemplo, la ciudad o una avenida o un barrio, y también hay que considerar que son historias también de género. No es lo mismo como vivimos las mujeres o los hombres o los niños o los jóvenes esos distintos espacios. Por ejemplo, piensen ustedes en la avenida Chapultepec actualmente, pues cada generación la ha vivido de distinta manera, o el centro de la ciudad, cada generación, cada persona, en términos de género, las mujeres, los hombres lo viven de distinta manera. Entonces, el objetivo central de este curso es que ustedes consideren en este espacio la oportunidad para que puedan escribir, puedan registrar sus propias historias. Uno de los puntos también centrales es el tiempo de cuando estamos rememorando, es el tiempo y el lugar desde donde yo relato. Entonces, desde donde ustedes escriben.
este tiempo, que es tiempo de pandemia, también nos lleva a reflexionar cosas distintas a las que podíamos nosotros recordar o rememorar o olvidar hace un año, hace 2 años. Por ejemplo, ahora en el tiempo del recuerdo, en este tiempo que es cuando se ancla nuestro recuerdo, porque es el momento, el presente cuando nosotros recordamos, y esto se lo señalo porque hay quienes dicen, pues no, es que yo ya no me acuerdo de muchas cosas. No, nosotros tenemos que trabajar mucho con los incentivos de la memoria, reflexionar qué es lo que recordamos, por qué lo recordamos en este tiempo. Por ejemplo, habrá quien recuerde, ahora que se habla mucho de la vacuna de la pandemia, pues habrá quien tenga el tiempo para recordar cómo eran o cómo fueron las primeras vacunas que ustedes recibieron siendo niños o ya siendo adultos, el tema de por qué se puede salir o no se puede salir, los horarios para salida, las formas de convivencia. Entonces, todos los tiempos van cambiando, pero todos los tiempos son tiempos del recuerdo. Entonces, bueno, ahora, si nosotros, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar, yo les voy a enviar una guía temática con 10 temas. Y entonces en estos temas ustedes pueden ir eligiendo el que más les guste, del que más quieran recordar o del que quieran escribir en cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a trabajar? Ustedes van a elegir uno de esos temas y la propuesta es que ustedes puedan escribir sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, si ustedes van a describir la casa donde el primer ejercicio que yo les pido es que para poder empezar a trabajar este tema de la memoria, es que ustedes puedan describir la casa donde ustedes crecieron. Y para ello los invitaría a que ustedes, para hacer esta descripción, la recuerden a través de los olores, a través del olfato, a través de los sonidos, a través del tacto. Y entonces ustedes de esa manera, esa casa se convierte en una casa habitada, en una casa que les puede traer recuerdos desde los olores en la cocina, los perfumes que usaban o las lociones que se usaban, o la forma en que cuando se barría la calle olía a tierra mojada. Hay múltiples olores, o quien vivía cerca de algunas fábricas había olores, o también cómo medían en su casa, también esa puede ser otro tema también que les puede estar ayudando. Es en este segundo documento que ustedes recibieron y que se llama Guía de Apoyo a la Memoria, vienen algunas indicaciones sobre cómo podemos ir trabajando. En la primera de ellas es algo que ya les he estado comentando, de cómo nuestros sentidos nos pueden ayudar a trabajar con nuestra memoria. Y también viene anexa una guía temática de la memoria. Cuando nosotros, si ustedes la pueden ir revisando, cuando nosotros estamos hablando de la calle, por ejemplo, ya hablamos de la casa, hablamos de la calle, por ejemplo, las calles también están habitadas. Ustedes pueden empezar a describir cómo era la colonia, cómo era el barrio donde ustedes vivían, que si cuando viene ahí en la guía temática son solamente incentivos de la memoria. Por ejemplo, dice el teléfono. A ver, si nosotros podemos hacer una historia del teléfono o de las llamadas telefónicas, quienes vivían en los pueblos sabíamos que no había teléfono, había una caseta donde iba todo mundo a llamar, o a veces por perifoneo, o en los barrios de Guadalajara había en las tiendas los teléfonos. Bueno, que ustedes cuenten qué era lo que pasaba con los medios de comunicación, por ejemplo, con el telégrafo, cuándo se recibía, dónde se enviaban, qué tipo de noticias se recibían, lo mismo con el correo. Ahora pues recibimos casi solo estados de cuenta en ocasiones o el recibo del teléfono. Pero, ¿qué es? Podemos hacer una historia sola. En este último documento también les señalo cuáles son los documentos o objetos que nos pueden ayudar a rememorar. Entonces, son todo aquello que nosotros tenemos guardado, que atesoramos o que en ocasiones lo tenemos porque era de un tío, era de nuestros padres, era de nuestros abuelos o porque fue un regalo que tiene su propia historia. Entonces, también nosotros tenemos historia de nuestro vestuario,
Por ejemplo, en algún momento podemos hacer una historia de nuestro propio guardarropa, o también podemos nosotros trabajar la historia de los libros que nosotros tenemos, o en algún momento los dibujos, diarios personales o correspondencia que nosotros tenemos. Por ejemplo, imaginemos como un sobre en el que se llegaba la correspondencia hace 40, 50 años, pues trae toda una historia, desde las estampillas que ahora ya pocos conocen, desde el por qué eran sobres vía aérea, por qué eran sobres en blanco, cuándo se podían enviar, en la caligrafía, los remitentes, etcétera. Entonces podemos ir trabajando con cada uno de ellos. Me gustaría que sí lo pudieran revisar este documento, y sobre eso vamos a trabajar para la siguiente sesión. Les propongo que un primer ejercicio que ustedes pueden realizar para este curso, y que tiene que ver con el apartado número 2 de esta guía temática, puede ser que empiecen a escribir sobre la casa donde nacieron o crecieron, o el barrio donde, o colonia o pueblo donde ustedes vivieron, que hablen, que nos puedan relatar acerca de sus vecinos, de las calles cómo eran, los personajes, las escuelas, las calles, los límites o distancias con el centro de la ciudad, o la relación que había con otros pueblos o con otras colonias, la descripción de las casas, alguna casa que a ustedes les llamara mucho la atención. Lo mismo con alguno de los servicios. Ustedes elijan. La memoria es muy caprichuda, entonces, muy caprichosa. Entonces nosotros tenemos que ayudarle y también porque la memoria va a recordar aquello que le es significativo a través de aquello que entró por la vista, y que ahora pues a lo mejor esa casa ya no existe, a lo mejor esa calle ya se transformó totalmente. Entonces los cambios que ustedes perciben en la actualidad nos ayudan a explicar cómo era esa calle o esa casa en el pasado. Entonces les invito a que trabajen con alguno de los temas, con el segundo tema de la guía temática, pero si alguien quiere trabajar no con ese tema, sino que quiere empezar a trabajar con la escuela, lo puede hacer perfectamente. Ahora,